Cardona y Liz Valareso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El gobierno nacional espera una inversión de 1.170 millones de dólares tras la adjudicación de 7 campos petroleros en la provincia de Sucumbíos. Hola Liz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El presidente Moreno firmó hoy las adjudicaciones en el Palacio de Carondelet, hasta donde nos trasladamos para que Daniela Valencia nos amplíe los detalles. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, aquí en la Presidencia de la República se realizó la suscripción de 7 contratos petroleros correspondientes a la 12ª ronda Intracampos del Ecuador. Estos campos están ubicados en la provincia de Sucumbíos y fueron suscritos bajo la modalidad de contratos de participación, lo que quiere decir que las 4 empresas privadas serán las que corran al 100% los riesgos. Según el presidente de la República, esto fomentará una reactivación a la producción hidrocarburífera del país y además la generación de empleo, pues el 70% de la mano de obra que se usará será de la localidad. Escuchamos un poco lo que dijo el presidente de la República y el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez. En la tarea de gobernar, pocas cosas dan tanta satisfacción como comprobar que se cumplen con precisión los plazos y las metas. Muestra de ello es esta ronda petrolera Intracampos, que dejará al país, entiendo yo, por lo menos 1.170 millones de inversión y que generará durante los 24 años de su operación muchas plazas de empleo. Esa es una de nuestras prioridades, ustedes lo saben, porque es uno de los más caros anhelos de nuestros compatriotas, contar con un trabajo estable, con un trabajo digno, que les permita vivir dignamente a ellos y por supuesto también a sus familias. Gracias por confiar en nuestro país. El desarrollo de 7 bloques exploratorios que están ubicados en la provincia de Sucumbíos. En el área se encuentra la infraestructura suficiente para que la industria pueda desarrollarse. Los campos son Iguana, Perico, Arazá Este, Espejo, Zaino, Charapa y Chanangue. Hemos enfrentado varios retos durante nuestra administración y se han puesto a prueba nuestra capacidad de trabajo y nos han llevado a conocer de cerca las necesidades primordiales del sector hidrocarburífero. Al finalizar este evento de suscripción de contratos, el presidente de la República asistió a una reunión de mesa de coordinación de seguridad ciudadana en la que están presentes el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la ministra del Interior María Paula Romo y el secretario particular de la Presidencia Juan Sebastián Roldán. Aquí se espera se entable un poco la temática para afrontar la crisis carcelaria en el país. La ampliación de esta información la daremos en nuestra siguiente emisión. Regresamos contigo a Estudios, Gisela, que tienes más noticias. Una excelente tarde. Así es, Daniela, una excelente tarde para ti también. El ministro de Defensa asegura que en atención al decreto de excepción, los militares están custodiando la parte externa, las vías y la periferia de los centros carcelarios, mientras que la ministra del Interior sostiene que los militares serán el primer filtro de las cárceles en las puertas exteriores. Los militares ya están en las cárceles y vías aledañas a los centros de rehabilitación social del país, haciendo control de armas, municiones y explosivos, dijo hoy el ministro de Defensa, al tiempo que puntualizó que Fuerzas Armadas no se harán cargo de las puertas externas de ingreso a los centros. Para llegar al primer filtro tienen que ser ya procesados. Esa es nuestra responsabilidad, el exterior. Dice la ley, dice sus competencias en el decreto. Esto contrasta con lo dicho por la ministra del Interior, quien sostiene que los militares se harán cargo del primer filtro de seguridad en las puertas externas de los centros carcelarios. El decreto de excepción también encarga a las Fuerzas Armadas una tarea que hoy es parte de la responsabilidad de la policía, que es el primer filtro de ingreso a las cárceles. El primer filtro es parte de seguridad interior. Por consiguiente, no podemos hacernos cargo de parte de la seguridad interior y la otra parte que quede con la policía. Lo cierto es que la aplicación del decreto de excepción emitido por el presidente Moreno el pasado jueves para controlar la violencia en las cárceles del país
no está del todo claro respecto de las responsabilidades de la policía y Fuerzas Armadas. En tanto las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo de ese primer filtro, nosotros calculamos entre 1.500 y 2.000 policías que van a poder entrar a apoyar las labores de los guías penitenciarios. No hay factibilidad de que se excluya al primer filtro de la seguridad interior. Es parte. Dentro de los centros de rehabilitación social del país se han registrado más de 30 asesinatos entre internos desde 2018, con el uso de armas blancas y hasta armas de fuego que son prohibidas, y se busca disminuir el nivel de violencia con controles más estrictos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ministro de Defensa también informó de la captura de 23 personas, todas ecuatorianas, que traficaban droga en aguas internacionales frente a las costas de nuestro país. Esa operación fue posible gracias al intercambio de información de guardacostas estadounidenses y ecuatorianos. Mañana llegarán los detenidos al puerto de Manta para ser puestos a órdenes de la policía. Además, el ministro anunció que mañana será recibido por el presidente de la Asamblea, a quien le pedirá que dentro de los proyectos de ley pendientes dé prioridad a los relacionados con Fuerzas Armadas. El Acuerdo Nacional por la Democracia, que es una de las 7 mesas de diálogo del gobierno, se reunió en Quito en el inicio de actividades. Esta mesa impulsa fundamentalmente la lucha contra la corrupción y la recuperación de capitales perdidos por dicho motivo. El llamado Acuerdo por la Democracia busca sentar en una sola mesa a varios sectores políticos y sociales en un intento de diálogo para reinstitucionalizar el país, tras más de una década de reconocida ausencia de participación ciudadana. Los ecuatorianos no quieren reyes. Los ecuatorianos quieren gobiernos. Lo que más faltó en esa época que tanto se habló de ciudadanía fue justamente aquello: participación ciudadana, democracia, libertades. El propio Código de la Democracia, gestado en tiempos de la Revolución Ciudadana, dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral, es un cuerpo legal que ha estado lejos de la participación y habrá que reformarlo. 10 años de subordinación a otra función del Estado le pasó factura al sistema electoral ecuatoriano. De momento no hay plazos definidos en la larga lista de pendientes. Eso sí, hay temas que deberán ser tratados con la urgencia necesaria. La lucha contra la corrupción es uno de ellos. No obstante, la transparencia y lucha contra la corrupción son temas que generan gran preocupación entre los invitados a este acuerdo nacional. La recuperación de activos es uno de los temas prioritarios en este difícil camino del diálogo. Y es que hasta ahora hemos sido testigos de decenas de procesos penales con varios exfuncionarios del correísmo sindicados, otros presos y unos cuantos prófugos. El dinero producto de la corrupción aún es difícil traerlo de vuelta. Los temas de cooperación internacional no es que falta, pero también los países, hoy mismo tenemos una disputa en Panamá y en Estados Unidos, y esos países tienen la posición de quedarse ellos con el dinero porque dicen que el acto de corrupción se quedó en ese país. Entonces tenemos que estar disputando, lo está haciendo la Fiscalía. Y no es un problema de falta de leyes. El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cree que reina la falta de voluntad. La Procuraduría, por ejemplo, anunciaba pocas decenas de miles de dólares recuperados del exgerente de Petroecuador, y después, por un acuerdo con una persona que decidió devolver esos recursos, se recuperarían unos pocos millones de dólares, cuando se sabe que en corrupción se ha perdido en este país miles de millones de dólares. Así es que leyes hay de sobra, ahora necesitamos aclarar ese panorama legal. No obstante, reconoce el intento de sentar a todos los sectores a dialogar sobre un cambio necesario y quizá urgente en la estructura de un Estado contaminado por la corrupción. No solo de antes, la de hoy. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En el mes de junio, la Organización Internacional del Trabajo debatirá en la ciudad de Ginebra el convenio 190 que lucha por la eliminación del acoso y violencia en el mundo laboral. Esta mañana se conformó la Mesa Interinstitucional de Apoyo a los Derechos de las Trabajadoras del Hogar, que tiene como objetivo promover el acceso de sus derechos y trabajar de manera articulada entre Estado, academia, sociedad civil, organizaciones sindicales, empleadoras y empleadoras. No solamente nos pasa a las mujeres, a los hombres también le pasan. Entonces este convenio es también para hombres y mujeres. Y una de las cosas que es especial, las trabajadoras del hogar estamos luchando, porque el acoso en el trabajo del hogar es invisibilizado, porque nosotros trabajamos en espacios privados.
Estamos de regreso con más información para contarles que es una semana decisiva en el caso de lavado de activos que enfrenta el exministro Iván Espinel y otras 3 personas. Este miércoles se reinstaló la audiencia de juicio en medio del rechazo de la Fiscalía por la admisión de nuevas pruebas. La audiencia de juicio por presunto lavado de activos que enfrenta el exministro Iván Espinel y otras 3 personas cumple este miércoles su 17º día. Tanto la Fiscalía como la defensa de los procesados presentan sus alegatos finales. Cerca de las 8:15 de la mañana, a la unidad judicial de Durán, llegaron fuertemente escoltados Iván Espinel y Walter Andrade, ambos exfuncionarios del IES. Ellos investigados por presuntos movimientos inusuales en las cuentas de Espinel, que ascienden a cerca de $700.000. La audiencia se instaló en medio de la inconformidad de la Fiscalía, que mediante un comunicado dio a conocer su rechazo ante la admisión de 8 nuevas pruebas que hizo la defensa del exministro, documentos que según Fiscalía habrían sido presentados tarde. Se presentó como prueba nueva. Okay. Ahora, ¿de alguna manera? El tribunal tendrá que decir eso, señores, no yo. César García, quien encabeza la defensa de Iván Espinel, se justifica. Tiene que tener presente que la audiencia preparatoria de juicio que ocurrió en el mes de septiembre del año pasado, tiene que tener presente que desde esa fecha a esta fecha han ocurrido muchos eventos subsecuentes. Dentro de las nuevas pruebas admitidas por el tribunal, detalla García, existen varias resoluciones de la Contraloría General del Estado que a su criterio favorecen a los procesados. Una resolución de Contraloría General del Estado en la cual se desvanecen los indicios de responsabilidad penal en contra del doctor Iván Espinel. 2 resoluciones del Contralor General del Estado en el cual desvanece los indicios de responsabilidad civil en contra del doctor Iván Espinel. Una vez presentados los alegatos finales de las partes, el tribunal procederá a deliberar, tema que podría tomar varios días. Sin embargo, indiferente de esta sentencia, Espinel aún enfrentará otro proceso por supuesto enriquecimiento ilícito, por lo que continuará en prisión preventiva. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Comisión de Control de Ficheros de la Interpol resolvió a favor de Carlos Pollitt y negó la difusión roja solicitada por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. El motivo principal de la decisión es la falta de objetividad del ex fiscal general Carlos Vaca Mancheno durante la investigación penal y las inobservancias del debido proceso con las que se llevó a cabo la etapa de investigación previa, lo que pudo haber ocasionado una negación flagrante del debido proceso contra Pollitt. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, formalizará la próxima semana la reducción del 75% de las multas de tránsito, según lo anunció hoy en su primer enlace radial. También ordenó multar a Puerto Limpio por problemas en la recolección de basura. Se equivocan conmigo. Se equivocan rotundamente. Es como comienza la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, su primer enlace radial tras confirmar que por problemas en la recolección de basura que se han intensificado en los últimos días, ordenó multar a Puerto Limpio. Y no solamente multada, estoy pidiendo la máxima multa que contemple el contrato. Aquí, y este es un mensaje que lo van a entender quienes me están escuchando, aquí no van a venir a jugar con Guayaquil de ninguna manera, ni van a venir a ejercer ninguna presión tampoco. Siempre en las transiciones, siempre, existe una especie de confusión por parte a veces de quienes dan los servicios. Y si siguen cometiendo lo que están haciendo hasta ahora, van a tener otra disposición mucho más seria. Otro anuncio importante que hizo la alcaldesa fue que la próxima semana en sesión de consejo se podría firmar la ordenanza para reducir en un 75% las multas de tránsito. A través de trabajo comunitario o educación vial. Los ciudadanos opinan. Ojalá que sea pronto posible. ¿Usted se acogería a lo que ella dice, educación vial? Sí, así es. Pero cuando la pregunta no se hace a un transportista, la respuesta es otra. Una medida demasiado apresurada. Tendría que mantener aquello para evitar que los conductores sigan siendo infractores continuos, ¿no? En algunos puntos es muy caótico el movilizarse tanto como peatón como conductor. La ordenanza corresponde a las multas por bloqueo de intersección, invadir carril de la metrovía y respeto al parqueo de personas con discapacidad. Viteri también habló sobre los cambios que durante esta semana ha hecho internamente en el municipio de Guayaquil. Respondió por qué reemplazó a 2 de los directores departamentales. ¿A qué responden a mi decisión? Como alcaldesa de esta ciudad tengo el derecho de tener
a directores que yo crea que puedo trabajar con mayor comodidad. Se trata del exdirector de Acción Social y de quien dirigía la Policía Metropolitana. Es como Viteri finaliza su primer miércoles en la radio, recalcando que los cambios que decida se harán y repitiendo que con ella no se equivoquen. Dayana Monroy, 24 horas. En otros temas, el alquiler de los escenarios deportivos a cargo de la Federación Deportiva del Guayas continúa generando críticas. Al deterioro de dos de sus espacios más grandes e importantes, se suman las irregularidades en los precios a pagar por el servicio. El alquiler del estadio Alberto Spencer y del Coliseo Cerrado Voltaire Paladines Polo, conocido ahora como Arena Banco del Pacífico, son dos de las principales fuentes de ingreso para la Federación Deportiva del Guayas. Meses atrás, en este espacio, denunciamos el estado de abandono en el que se encuentran y producto de esto, se logró la intervención de las autoridades. Ahora, los interventores aseguran que avanzan con las mejoras. Estamos adecuando todos los escenarios deportivos donde van a darse estos 10º Juegos Deportivos prejuveniles. Sin embargo, hay algo que aún preocupa. Quienes alquilan estos escenarios denuncian un abuso por parte de la federación, y es que el estadio Alberto Spencer es el único espacio habilitado para albergar a más de 15.000 personas en Guayaquil. ¿Por qué no en los otros estadios? En el Estadio Barcelona, en el Estadio Capuel. Son estadios que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, es decir, tienen suites. El alquiler del Alberto Spencer bordea los $40.000, mientras que el del Coliseo puede llegar a los $20.000. Otra de las condiciones es que el organizador le entregue a la federación determinado número de entradas a diferentes localidades del evento. Aproximadamente lo que se entregó en Shakira y Luis Miguel son cerca de $50.000 en entradas. Yo ya lo considero un abuso cuando te piden 300 entradas. Las autoridades interventoras justifican este requisito. Estas entradas son para poderle también facilitar a nuestras ligas, a nuestras asociaciones, cederles unas cortesías para que ellos participen de los escenarios. Cuando uno quiere pedirles la credencial con la entrada para validar, nunca hay una credencial que justifique la entrada. En el concierto de Shakira, las entradas que habíamos entregado estaban afuera en la reventa. Por lo que, según Barreiro, van a revisar las actuales condiciones de alquiler para realizar cambios, más aún cuando los ingresos por alquiler, tanto del Alberto Spencer como del Coliseo, han disminuido en más del 50%. Joana Ramos, 24 horas.